Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, habíamos estudiado hasta el momento eh, el primer pilar de la fe, creer en Dios; el segundo, que consiste en creer en los ángeles; el tercero, que estamos estudiando, que es creer en los libros sagrados. Entonces, para recordar que la creencia en los libros sagrados quiere decir la creencia firme en que Dios ha revelado su palabra a los profetas y mensajeros. Entonces, y su palabra contiene un mensaje, y ese mensaje es el que tiene que transmitir los mensajeros a los pueblos y comunidades a los que fueron enviados. Y esos mensajes contienen la guía de Dios, las enseñanzas, las leyes divinas, las órdenes y prohibiciones de Dios, etc. Como podemos ver en el caso del Corán. Y también creer en los libros, creemos en general en todos los libros que Dios ha enviado, y en especial en los libros cuyos nombres son mencionados en el Corán. Y son 5. Los libros mencionados en el Corán son 5. Los salmos al profeta David, que la pasea con él; los pergaminos al profeta Abraham, que la pasea con él; los pergaminos también en la Torá al profeta Moisés; el evangelio al profeta Jesús, que la pasea con él; y el Corán mismo al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entonces, la pregunta era, el tema era, ¿cómo saber? O sea, tenemos que estudiar ahora algunos libros para hablar de religión, para saber la veracidad del Islam, para saber que somos musulmanes no por gusto, por herencia o por nacimiento, sino tiene que ser por argumentos, sino tiene que ser por estudio y por conocimiento. ¿Ya? Por eso vamos a hablar hoy, inshallah, de la Biblia. Cómo saber que la Biblia no es un texto sagrado. No es un texto sagrado. Por eso vamos a vamos a leer algunas citaciones de diferentes libros, como por ejemplo, dejen hablar a la Biblia. Y también tengo aquí algunas citaciones, ¿no? La diferencia que hay entre los evangelios. Entonces, para comenzar, eh, ustedes saben que la Biblia, y eso es lo que también vamos a ver, eh, la Biblia actual, que está en español, en francés, en inglés, en los idiomas actuales, no es sino una traducción de varias traducciones anteriores. Y ustedes saben que tampoco existe el texto original. Por ejemplo, en el caso del Corán, tenemos el copia del texto original, que es, por ejemplo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bueno, esa parte, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Por ejemplo, otro capítulo, Suras al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, etc. Suras al-Baqarah, Suras al-Imran, al-Nisa, ¿no? El capítulo de la vaca,
también la familia de Imran, las mujeres, al-Ikhlas, al-Falaq, el amanecer, al-Nas, los seres humanos, etc. Entonces, eso que acabo de leer es el Corán en el idioma original en que fue revelado, en que fue revelado. Y lo que tienen algunos, y todos todos los musulmanes saben por lo menos suras al-Fatiha, con que pueden rezar, ¿no? Y una sura más, por lo menos, suras al-Ikhlas, ¿ya? Entonces, suras al-Fatiha la saben así, en el idioma del Corán, aunque ellos tienen otro idioma, español, o hablan otro idioma, español, francés, inglés, eh, este, portugués, etc. Pero sí es una, eh, es una, es una obligación, digamos, jurídica, es una obligación jurídica leer suras al-Fatiha, ¿ya? Durante el rezo, los 5 rezos que son obligatorios para todo musulmán. Son 5 rezos diarios, ya obligatorios para todo musulmán desde la pubertad hasta la muerte. Desde la pubertad hasta la muerte. Entonces, los musulmanes cuando leen, eh, cuando rezan, primero comienzan, después del takbir, comienzan con la lectura de suras al-Fatiha y una sura más o aleas, digamos, después de al-Fatiha. Y lo hacen o lo leen en idioma árabe, en el idioma del Corán, idioma original del Corán, que hasta el momento existe. Pero en el caso de la Biblia, pues se lee solo en español, o se lee solo en inglés, se lee solo en francés, en portugués y en otros idiomas actuales, ¿no? Pero no se practica, no se lee en idiomas, en el idioma original de la Biblia. ¿Por qué? Porque no existe. Porque el texto original no existe. Porque el texto original, de eso hablaremos, inshallah, hermano. Porque el texto original no existe, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver, inshallah, por qué no existe. Y solo para que entiendan la diferencia cuando hablamos del Corán, ¿no? Porque es importante comenzar con esto. Cuando hablamos del Corán, hablamos del texto original. Y aparte, sí hay traducción, no para adorar a Dios o rezarle a Dios con esa traducción, no. Es solo para que los hispanohablantes que no pueden leer y entender idioma árabe, eh, este, o sea, en qué consiste el mensaje del Corán, en qué consiste el mensaje del Corán. No solo para los musulmanes hispanohablantes o que hablan otro idioma y no hablan o entienden el árabe, sino también para los no musulmanes. Para los no musulmanes que no entienden y no leen el árabe, eh, que desean entender generalmente el mensaje del Corán. Es decir, o sea, por eso cuando se encuentra un error en la traducción del significado del Corán, eso no quiere decir que que en el Corán hay errores. No, hay errores lingüísticos o gramaticales, ortográficos, donde es en la traducción, ¿no? Que sí puede haber, porque es de ser humano. Es un trabajo de un ser humano. Pero el Corán en el texto original es palabra de Dios, palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, donde no se puede encontrar errores, donde no se puede encontrar errores, ¿ya? Entonces, más bien, es un reto. Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho un reto para los incrédulos a ver si pueden encontrar algún error o si pueden redactar o traer, digamos, o producir eh, este, unas aleas o capítulos o como los del Corán.
y no pudieron, a pesar de tener los medios para hacerlo, pero no pudieron hacerlo. En los medios que ellos tenían, los árabes en aquel momento, era el idioma. Tenían un nivel superior de idioma árabe clásico. Y que eran, entre ellos, había muchos oradores, poetas, pero a pesar de todo eso, a pesar del dominio que tenían del árabe, no podían llegar al nivel tan alto del Corán, porque es palabra de Dios. De hecho, el Corán ha sido, bueno, es el gran milagro del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Todos sus profetas y mensajeros tenían un milagro, pero el Corán era y es el milagro, ¿no? Es la palabra, el milagro del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. De hecho, varios árabes en aquel momento, también hasta el día de hoy, no árabes también que estudian el árabe y tratan y estudian para estudiar el Corán, lo estudian y lo encuentran como Dios dice. Al final terminaron y terminan siendo musulmanes, siendo musulmanes. Entonces, por eso lo que existe hoy es una traducción de la Biblia, no es un... Entonces no podemos hablar de un texto sagrado, ¿no? Que ni siquiera está en su idioma original, que no está en idioma original. Y los cristianos mismos, muchos, digamos, muchos escritores de la Biblia y especialistas y muchos teólogos, ¿no? Han declarado, ¿no? Y hasta la iglesia, o sea, han declarado que pues la Biblia tiene diferencias y pues también eh, hay diferencias entre cada evangelio, eh, y que también, como han declarado, que los evangelios comenzaron a ser escritos años, años, 40, 35, 50 años, 60 años, hasta 70 a veces, dicen, después comenzó a los evangelistas o los apóstoles, los primeros escribas, comenzaron a escribir años después como nosotros creemos, años después de la elevación de Jesús al cielo. Entonces, ¿cómo podría uno escribir después de tantos años lo que dijo Jesús? ¿No? Y Jesús también tiene que corroborar, tiene que repasar esto, tiene que repasar lo escrito para corroborarlo, para decir que sí, está conforme o no, ¿no? Entonces, con eso comenzamos ahora, vamos a iniciar la, con la, por ejemplo, con citar con algunas citaciones. Por ejemplo, tengo varios libros aquí. Por ejemplo, Mi gran amor por Jesús me condujo al Islam, el verdadero mensaje de Jesucristo, ¿no? También tengo aquí Diálogo cristiano-musulmán. Son buenos libros que pueden solicitar en la mezquita o también pueden descargar de internet. Por ejemplo, dice el escritor de este libro, los documentos históricos oficiales de esa época prácticamente no contienen registro de Jesús. Un estudioso de la Biblia, o sea, aquí, bueno, Time, 18 de diciembre de 1995, página 46, dice, ninguna inscripción del siglo I lo menciona ni tampoco sobrevive ningún objeto o construcción que tenga una relación directa con él. También en otra citación dice, en el prefacio perdón si leo mal el título en inglés, en el prefacio de The Myth of God Incarnate, el editor escribió lo siguiente,
En el siglo XIX, el cristianismo occidental hizo dos nuevos e importantes ajustes en respuesta a dos ampliaciones igualmente importantes del conocimiento humano. Aceptó que el hombre es parte de la naturaleza y que ha surgido de la evolución de las formas de vida en esta tierra, y aceptó que los libros de la Biblia fueron escritos por seres humanos en diversas circunstancias y que no se puede establecer que tienen autoridad verbal divina. ¿Ya? Eh, también También dice el doctor Elliot del Departamento de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Leeds, escribió un artículo publicado en The Times, Londres, el 10 de septiembre de 1987, titulado Checking the Bible's Roots, verificando las raíces de la Biblia. En el mismo sostiene que más de 5.000 manuscritos contienen todo o parte del Nuevo Testamento en su idioma original. Estos van del siglo II de nuestra era hasta la invención de la imprenta. Se ha estimado que no hay dos de ellos que coinciden en todos sus puntos. Inevitablemente, todos los documentos manuscritos están sujetos a contener errores accidentales en su copiado. Sin embargo, en las obras teológicas vivas no ha de sorprendernos que se introduzcan cambios deliberados para evitar o alterar palabras que el copista consideró poco firmes. También existió una tendencia de los copistas de agregar glosas explicativas. Es más probable que los cambios deliberados se hayan introducido en las primeras etapas antes de que se estableciera el estatus canónico del Nuevo Testamento. Y el autor prosiguió explicando que ningún manuscrito contiene el texto original en su totalidad y sin modificar, y que uno no puede elegir ninguno de esos manuscritos y confiar exclusivamente en su texto como si fuera el monopolio de las palabras originales de los autores originales. Y más adelante agregó, si uno sostiene aún más allá que el texto original ha sobrevivido en algún lugar entre los miles de manuscritos existentes, uno se ve obligado a leerlos todos, unir de manera sistemática las diferencias entre ellos y luego evaluar variante por variante cuáles son los manuscritos que tienen el texto original y cuáles los secundarios. Tal perspectiva ha amilanado a muchos estudiosos bíblicos que se han conformado con remitirse a los textos impresos de épocas anteriores en los cuales solo se utilizó la evidencia de algunos manuscritos favoritos. Aún muchas de las recientes ediciones impresas del Nuevo Testamento griego y las traducciones modernas basadas en él siguen esta práctica de construir el texto sobre la estrecha base de que es poco probable que sea original en su totalidad. Bueno, no quiero extenderme en citar esos textos de este libro. Después, inshallah, se los pasaré en PDF si hay. Si no, buscaré cómo hacer. También en el otro libro, Mi gran amor por Jesús me condujo al Islam, dice sobre los evangelios. Los 4 evangelios conocidos como de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se encuentran en la sección de la Biblia denominada Nuevo Testamento. Fueron escritos entre los años 70 y 105 después de Cristo, es decir, décadas después de que el Mesías dejara de estar entre nosotros.
y están basados en documentos de los que no ha quedado ni rastro. El Evangelio según Marcos fue el primero escrito en Roma y se redactó al menos 40 años después de que Jesús desapareciera. El de Mateo se escribió en griego aproximadamente en el año 90 después de Cristo. El de Lucas también en griego sobre el año 80 después de Cristo. Los tres forman el grupo que se conoce como evangelios sinópticos, pues se basan en los mismos documentos perdidos a los que aludía antes. El Evangelio según Juan, sin embargo, encierra notables diferencias con los anteriores. En este último, en el que se afirma la divinidad y preexistencia de Jesús, pese a que él jamás dijo nada parecido. El Evangelio según Juan se compuso entre los años 110 y 115 después de Cristo. Por eso hubo, obviamente, el de Mateo, el de Lucas, ¿no? Y el de Marcos, pues fueron escritos años antes que el de Juan. Por eso en el de Juan dice, en este último, en el que se afirma la divinidad y preexistencia de Jesús, ¿no? Ahí ya comenzaron los cambios, pese a que él jamás dijo nada parecido, ¿no? Inshallah, en la clase también, cuando pasemos al cuarto pilar de la fe, que consiste en creer en los mensajeros, también hablando de Jesús, que la pasa con él, de que es un profeta, mas no un Dios, hijo de Dios, o tiene alguna divinidad. O sea, mencionaremos textos de la Biblia que confirman que es mensajero de Dios, que es enviado de Dios, que él ora y se postraba, que él enseñaba a la gente, que él decía que él no puede hacer nada, ¿no? Que él busca la voluntad de Dios, del que le envió. Todo esto lo veremos, inshallah, ¿no? En su momento. Y dice, para terminar también de mencionar de aquí, los evangelios se escribieron tras la división de los discípulos en diferentes tendencias para dotar de soporte teórico las necesidades prácticas de la comunidad, aunque se procuró basarlos en relatos transmitidos por la tradición. Lo cierto es que, sirviendo como lo hacían a los intereses particulares de sus autores, no se puso un especial empeño en mantener el mensaje original libre de adiciones, recortes y manipulaciones. ¿Yo? Y también, bueno, veremos también qué dice el Corán al respecto, ¿no? Y por eso el Corán dice que fue que el Evangelio que Dios se reveló a Jesús fue cambiado, tergiversado y distorsionado. Bueno, dice, cabe destacar que los cuatro citados no fueron los únicos evangelios compuestos en los siglos siguientes a que Jesús desapareciera de entre nosotros. Hubo muchos, el evangelio de Jacob, el de Pedro, el de Tomás, el de Felipe o el de Bernabé, entre otros. El evangelio de los hebreos, por ejemplo, compuesto en la misma lengua que hablaba Jesús, el que utilizaban los habitantes de Nazaret. Niega la divinidad del Mesías, al que considera un gran profeta de Dios, pero no más que eso. En los 400 años que siguieron a la desaparición de Jesús, los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan fueron incluidos entre los textos principales que componen el corpus de la Biblia. La Iglesia declaró canónicos estos cuatro evangelios y herético cualquier otro. Bueno, Dios habló de que los líderes religiosos cambiaban la palabra de Dios, ¿no? Por fines. Bueno, está claro, ustedes también seguramente saben esto, ¿no? Todos, o sea, mayormente todos los católicos o cristianos saben esto, ¿no? Saben que lo que tienen es una traducción, dónde está el texto original no saben,
no saben si existe o no existe. También la iglesia menciona los textos que quiera en la misa, en las celebraciones, solo citan y leen los textos que van según, digamos, sus intereses o los intereses que ha establecido eh, la iglesia, o sea, que estaba buscando la iglesia, eh, digamos, en aquel entonces, y que obviamente todas las iglesias siguen el mismo ritmo o pues se basan en los mismos textos. Aquí también tenemos otro libro, dice, bueno, tenemos también otras antes de pasar a este libro, dejen hablar a la Biblia, eh, pues tenemos algunos también comentarios sobre el Evangelio o los Evangelios, que por ejemplo el Evangelio, a ver, para que... El Evangelio según Marcos, el antiguo sabio cristiano Eusebio de Cesarea, a referirse a la postura de Papías de Heriápolis sobre el origen de Marcos, escribió, esto también solían decir los antiguos. Sin duda, Marcos, al haber sido intérprete de Pedro, escribió precisamente, pero no en orden, todo lo que recordaba que el Señor dijo o hizo, ya que él no oyó nada del Señor ni fue uno de sus seguidores, sino que lo fue de Pedro tiempo después. Eh, entonces también el Evangelio según Mateo, Raymond Brown, en su comentario sobre la narrativa de Mateo, escribió, parece haber una concordancia unánime en los círculos científicos hoy en día sobre que el evangelista es desconocido, a pesar de que seguimos con la costumbre de referirnos a él como Mateo. Su dependencia en Marcos indica que no fue un testigo ocular del ministerio de Jesús. El Evangelio según Lucas, al comentar sobre el autor del Evangelio según Lucas, la Nueva Biblia Americana declara que la tradición cristiana temprana, a partir del segundo siglo en adelante, identifica al autor de este Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, como Lucas, un sirio de Antioquía. El prólogo de este deja en claro que Lucas no es parte de la primera generación de discípulos cristianos. Según Juan, el profesor Rogerson, un clérigo anglicano, escribió en su reciente trabajo una introducción a la Biblia. La convicción crece sobre el hecho de que este evangelio no fue escrito por un único autor, sino que es el resultado de un largo proceso en el cual la distinción entre autor y editor no quedó clara. Esta conclusión mitiga la postura tradicional de que el autor fue el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Juan 13:23. Bueno, no quiero seguir con los comentarios, sino viendo también ¿ya? Aquí tenemos algunos textos de la Biblia, o sea, para que vean eh, la, la imposibilidad o lo imposible de ser palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes saben que los profetas y mensajeros son enviados de Dios, aparte del Islam, ¿no? Los profetas y mensajeros, ¿no? O sea, son enviados de Dios, son personas que sí, que Dios ha enviado para enseñar la religión. Y normalmente la religión enseña la moral, enseña eh, el buen comportamiento, los buenos modales, enseña también los valores, enseña y también prohíbe la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, etc. Entonces aquí tenemos algunos textos de la Biblia donde pues o sea, se sorprende, o sea,
que una palabra de Dios tenga esos textos, ¿no? Por ejemplo, aquí, los profetas desnudos. En Génesis 9, 21, 22 dice, y bebió del vino Noé y se embriagó. Miren, ustedes saben que el vino es prohibido en la religión, ¿no? No solo en el Islam. Y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, ¿ya? Y Chan, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. O sea, es una de las dos. O Dios no conoce a Noé que va a hacer esto, entonces él no es conocedor de todas esas cosas, entonces si es así, no es Dios. O Dios sabe, pero eh, bueno, eso también tampoco puede ser que Dios sabe que no es así, y igual lo envió como profeta y mensajero, ¿no? Porque Dios manda a un profeta y mensajero para ser el ejemplo, para enseñar el bien, para enseñar las cosas correctas, ¿ya? Eh, entonces, y aquí se ve todo lo contrario. Entonces, no puede ser que Dios no conoce a Noé, y no puede ser tampoco que Noé, digamos, es así, sino, entonces eso es falso, ¿no? Un profeta mensajero es un ejemplo, ¿no? También dice, y también vino sobre Samuel el Espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que llegó a Najo y a Rama. Y él también se desnudó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Los esposos adúlteros. Dice Jueces 14:19, y el espíritu de Jehová cayó sobre Sansón. Cayó, es decir, durmió con él, o bueno, hicieron relación sexual. Y descendió a Ascalón e hirió 30 hombres de ellos. Dice también, después Sansón, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó hacinas mieses y viñas y oliveros. Y fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y entró ahí. Entró ahí, es decir, durmió con ella. Miren también aquí, o sea, peor todavía. Dice, las hijas de Lot. Lot era un profeta, que es también conocido en el Islam, en el Corán. Lot, las hijas de Lot cometen incesto con él. Cometen incesto con él. Sabemos también que los profetas y mensajeros no pueden cometer actos así. ¿Por qué? Si no, no podrían ser ejemplos. Y la tarea y la misión por la que fueron enviados no no podría tener éxito. Entonces, eh, Dios también eh, cuida y protege a los profetas y mensajeros de caer en esos actos de obscenidad, de obscenidad. Dice, empero Lot subió de Sar y asentó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Sar. Y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él.
para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Génesis 19, 30-36. También hay otros textos, ¿no? Por ejemplo, el profeta David. David, es decir, el profeta David, ¿ya? Mantuvo relaciones íntimas mantuvo relaciones íntimas con la mujer de su vecino. Y acaeció que, levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bathsheba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y así que hubo entrado a él durmió con ella. Se purificó luego a ella de su inmundicia. Bueno, y se volvió a su casa. Y consumió la mujer. Y lo envió a hacer saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Bueno. También aquí, el hijo de David, del profeta David, cometió incesto, relación sexual, con su hermana. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermar por Tamar, su hermana, porque por ser ella virgen parecía a Amón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y era Jonadab hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me la descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamara, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamara, para que me conforte con alguna comida y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamara y haga delante de mí 2 hojuelas que coma yo de su mano. Y David envió a Tamara a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamara a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó y hizo hojuelas delante de él, y las aderezó. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él. Mas él no quiso comer, y dijo a Amón, echad fuera de aquí a todos. Y todos se salieron de ahí. Entonces Amón dijo a Tamara, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamara las hojuelas que había aderezado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y como ella se las puso delante para que comiese, él tragó de ella, diciéndole, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así con Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, antes pudiendo más que ella, la forzó y se echó con ella. Se echó con ella. Entonces, miren cuántos textos hay sobre
casos de incesto, fornicación entre las hijas y el padre, que es profeta, el hermano y la hermana del profeta, ¿no? La desnudez del profeta. Eso podría ser un texto sagrado, palabra de Dios, ¿no? Que tiene que ser la mejor palabra, que tiene que ser digamos, la palabra que enseña, o sea, de un nivel superior, ¿no? Eh, estos textos se ven de un nivel inferior, ¿no? Inferior en el mensaje que transmiten, en o sea, hasta en el lenguaje que se usa, o sea, ¿no? Eh, cómo se expresa, cómo, ¿no? Entonces, no podrían ser sus textos palabra de Dios, no podrían ser, ¿no? Por ejemplo, el Corán, por ejemplo, habla, eh, o sea, usa términos que son en sí muy respetuosos. O sea, cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla de la fornicación, eh, pues habla, digamos, o usa términos muy respetuosos, ¿no? En el idioma árabe existen términos, o sea, eh, que se usan y y que se pueden decir y no se puede sentir vergüenza después de usar estas palabras porque en sí son palabras respetuosas, ¿no? Respetuosas. Bueno, entonces aquí han visto um, algunos comentarios de teólogos, ¿no? ¿No? Sobre los evangelios, ¿no? Han escuchado y han leído conmigo algunos textos de la misma Biblia. No, o sea, no se acaba aquí, sino seguiremos trabajando con los textos de la Biblia. O sea, la próxima clase, inshallah, eh, veremos qué dice el Corán acerca de la Biblia, que va a ser la segunda parte de esta clase, cómo saber que la Biblia no es texto sagrado, no es palabra de Dios. Y la clase que sigue va a ser cómo saber que el Corán es palabra de Dios, ¿no? También, pues, con argumentos y pruebas. Y después, cuando comencemos, inshallah, cuando pasemos a los pilares, al cuarto pilar de la fe, también veremos textos de la Biblia que afirman, a pesar de que sí, la Biblia ha dejado de ser un texto sagrado, pero como les había dicho en la clase anterior, que hay textos eh, que coinciden con el Corán, en que creemos, que hay textos de la Biblia que coinciden con el Corán, que aceptamos, no podemos rechazar, ¿no? Y que veremos ya textos sobre la profecía de Jesús, sobre la profecía de Jesús, pero lamentablemente no sé por qué o sea, no se toman en cuenta por los cristianos. Eh, entonces, nada más, hasta la próxima clase, inshallah. Eh, eh, entonces voy a ver estos libros de los cuales eh, he leído los comentarios que han escuchado para enviárselos a los grupos, si Dios quiere. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Sheikh. Barakallahu fikum.